Buenas tardes, querida comunidad, y muy feliz día a todas las mujeres. Hoy rezamos con un pasaje que está en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre, que está en el cielo, también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. La invitación que recibíamos ayer a la luz del relato que hace Jesús del juicio final, invitación a vivir atentos a las necesidades ajenas, son de algún modo estas actitudes que queremos tener, son de algún modo una respuesta de quienes tenemos fe a Dios que nos ha revelado su voluntad, no solo por lo que Jesús dice, específicamente en este pasaje que compartíamos ayer, sino también por lo que Jesús hace. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Dios envía su palabra en Jesús para que podamos dialogar con Él. Este diálogo que se realiza especialmente por la acción, porque la respuesta que damos es la preocupación afectiva y efectiva por los que tienen alguna necesidad, reconociendo que allí está Jesús. Nosotros respondemos a la palabra de Dios que se nos dirige en Jesús, que de alguna manera se nos dirige en la persona que se nos pone delante con alguna necesidad. También allí hay una palabra de Dios que espera una respuesta, y nuestra respuesta es la caridad, es el ejercicio del amor. Pero también a la palabra de Dios se responde con palabras, se responde con oración. Acá ya hay un abismo entre la oración a la que Jesús hace referencia, que es la de los paganos, que tenían muchos dioses a los que había que darles razones, explicarles cuáles eran las necesidades, etc. En primera diferencia, Dios no solo sabe muy bien lo que nos hace falta, Jesús lo ha experimentado en su propia carne, asume nuestra naturaleza humana en todas sus consecuencias, no solo por eso, sino porque nosotros le hablamos a un Dios, a un Padre que nos habló primero. Hay un diálogo que abrió Dios. Entonces, conociendo el amor de Dios y conociendo su deseo de estar en diálogo con nosotros, es mucho más fácil responder, es mucho más fácil hacer oración. En esta que Jesús propone, el Padre Nuestro, que es como modelo de toda oración, no solo por las palabras específicamente que se dicen, sino por el espíritu que anima estas palabras, el deseo de que se haga la voluntad del Padre, de tener lo necesario, de recibir el perdón, de recibir también de Dios la fortaleza para enfrentar las dificultades, etc., y sobre todo la tentación. Pero Jesús asocia en esta oportunidad, y para nosotros especialmente en este tiempo de Cuaresma, Jesús asocia la oración con el perdón. Probablemente esta experiencia suya, que llamaba frecuente a Dios Padre, Abba, con ese término familiar, o mi Padre, a nosotros nos enseña a decir Padre nuestro. Es decir, que la experiencia de crecer en la conciencia de ser hijos de Dios, en el intento de ser cada vez más hijos de Dios, es necesario incorporar a los otros, es necesario incorporar a los que son entonces hermanos, si reconocemos que Dios es nuestro Padre. Por eso entonces se asocia la oración no solo al perdón que Dios quiere regalar y regala siempre, gratuitamente, uno diría incansablemente, sino también a la posibilidad de que
se nos contagie en el corazón esto de nuestro Padre, que es tener la capacidad de perdonar, tanto que Jesús condiciona, en definitiva, el perdón de Dios a nuestra capacidad de perdonar. Es como un círculo. Dios nos perdona, nos fortalece, nos hace capaces de perdonar y entonces Dios quiere perdonarnos más. Uno podría decirlo brevemente y conociendo algunas limitaciones del lenguaje en este sentido, pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Si ustedes perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Sin olvidar que Dios tiene siempre la iniciativa en dirigirse a nosotros, en dirigir su palabra a lo largo de la historia de distintas maneras y en el momento más importante de la historia, dirigir su palabra a través de su Hijo, que es la palabra hecha carne, palabra con poder, como es la palabra de Dios, que de la nada pudo crear todo, así nos lo relata el Génesis. Esta palabra poderosa de Dios se nos dirige a través de Jesús y siguiendo la imagen que usaba Jesús ayer en el relato del juicio final, la palabra de Dios se nos dirige también a través de cualquier carne sufriente, a través de cualquier persona que necesite de nuestra atención. Lo que hicieron a uno de estos pequeños me lo hicieron a mí. Ojalá podamos en este tiempo crecer no solo en la actitud constante de servir, de ver qué es lo que quienes nos rodean pueden estar necesitando para hacer todo lo que esté de nuestra parte. No solamente eso, fortalecer también nuestra oración, nuestro encuentro en la intimidad con Dios, sea con estas palabras del Padre Nuestro o no, pero sí siempre con este espíritu del Padre Nuestro, buscando su voluntad, pidiendo lo estrictamente necesario, abriéndonos a su fortaleza para evitar caer en las tentaciones que seguramente vendrán y sobre todo, como digo, Jesús subraya especialmente esta realidad del perdón. Ojalá podamos vivir perdonándonos. A veces habrá que perdonar cosas muy importantes, otras veces habrá que perdonar debilidades, fragilidades de los demás, que a lo mejor nos molestan a diario. También en lo cotidiano uno puede estar siempre regalando el perdón, que es volver a darse uno mismo, entregarnos como Dios se entrega en Jesús. Ojalá que en este camino hacia la Pascua podamos crecer en la oración, en la caridad con los demás, podamos crecer en la certeza de la presencia de Jesús en aquellos que se nos acercan y escuchar lo que Dios nos diga a través de ellos. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.